Muy buenas. Hoy realizaré un experimento para calcular la gravedad de la Tierra y que además es asequible para todo el mundo. Este consistirá en dos partes. Una primera parte, básicamente, será la definición del sistema físico y la segunda parte será el proceso experimental y las conclusiones que sacaremos. Pero antes de ir al experimento, vamos a realmente definir qué es la gravedad. ¿Cómo se define desde un punto de vista, en este caso, clásico? ¿Y qué quiero decir con un punto de vista clásico? Pues que el primero en definir de forma aparentemente rigurosa la gravedad fue Newton. Y él lo introdujo a partir de su ley fundamental de gravitación. Lo que nos viene a decir únicamente es cómo es la fuerza de interacción gravitatoria entre dos cuerpos que se definen por su masa. En este caso, la fuerza viene descrita pues por una constante, por la masa de un cuerpo, la masa del otro cuerpo, entre la distancia que hay entre ambos cuerpos al cuadrado. Esto se suele conocer también como la ley de inversa cuadrática de la gravedad. ¿Y cómo se puede interpretar en el caso de la Tierra y alguien que esté situado en su superficie? Bueno, si nosotros dibujamos la Tierra de forma idealizada y situamos en su superficie un objeto, una persona, cualquier cosa, lo que podemos decir es que este objeto tiene una masa m y la masa de la Tierra, aunque realmente no sea un objeto puntual, la podemos catalogar en total como si fuera m mayúscula. Y se puede demostrar que bajo una simetría esférica, que quiere decir que estamos hablando de una esfera, la fuerza que interactúa de forma global sobre la masa m de todo el planeta Tierra es equivalente a como si la pusiéramos en el centro de la Tierra. O sea, realmente lo que nos dice es que toda esta masa se puede trabajar de forma bien, correcta, si la pusiéramos en el centro de la Tierra. Entonces, lo que nos viene a decir esta ley de gravitación universal es que la fuerza que interactúa sobre la masa m minúscula o un objeto de masa m minúscula aplicada a través del planeta Tierra viene dada por el producto de las masas y la distancia entre el radio de la Tierra y la superficie, o sea, el radio terrestre. En este caso, el radio terrestre. Entonces, ¿la gravedad qué es? La gravedad no es más que una idealización que hacemos a un conjunto de características que tiene nuestro planeta, ¿vale? Y aquí lo he puesto, m por g. Entonces, si nosotros identificamos g como la gravedad, vemos que es lo que acompaña, o sea, excluyendo a m, sería todo esto. Entonces, la gravedad no es más que una constante de gravitación universal por la masa de la Tierra o la masa del planeta en cuestión dividido el radio terrestre al cuadrado. Entonces, la gravedad viene dada por la masa y el radio de la Tierra. ¿Y qué nos viene a decir? Pues nos viene a decir de forma pragmática que si nosotros soltamos un objeto con velocidad inicial 0 y dejamos transcurrir un segundo, dentro de ese segundo el objeto va a adquirir una velocidad igual a la gravedad. O sea que realmente la gravedad es una aceleración. Es como un causante de inercia sobre los objetos que están en la superficie de la Tierra. Y este es el punto de vista clásico, el que se atribuía en la época de Newton. Entonces, ya hemos profundizado un poco en qué significa realmente la gravedad. Pero vayamos al experimento. Para el experimento, lo que haremos será modelar un péndulo. Es lo que se llama en física como un péndulo simple. Esto quiere decir, básicamente,
un sistema en el que nosotros ponemos un hilo que vaya desde un extremo hasta otro extremo. Y en este extremo ponemos una masa, llamémosla M, ¿no? Que, dado las restricciones del problema, que está atado a este punto, es como si fuera una pared, estuviera atado, va a oscilar esta masa. Y os preguntaréis, ¿y cómo vamos a calcular la gravedad a través del análisis de un péndulo? Bueno, un péndulo puede hacerlo realmente cualquiera, ¿no? Con instrumentos básicos se puede hacer. ¿Y cómo se puede calcular la gravedad? Bueno, en física siempre suele atribuirse los elementos importantes. O sea, lo que nos fijamos, lo que se suele fijar un físico, es en los elementos relevantes del problema. Y en este caso, el elemento primordial va a ser cómo puedo relacionar, en este caso, la longitud del péndulo, cómo puedo relacionar la gravedad, que viene dada por la fuerza que interactúa sobre esta masa, y cómo puedo relacionar el periodo, que va a ser algo medible. Entonces, yo puedo medir algo desde un punto de vista práctico, que con cierta precisión voy a tenerlo, y a partir de eso infiero una propiedad que viene dada por el planeta Tierra, que es la gravedad. Vayamos a estudiar este sistema. Para ello definimos unas coordenadas, y en el eje vertical y x en el eje horizontal, y definimos la característica fundamental del péndulo, que es su longitud, y aparte su masa. Entonces, vamos a ver, para analizar este sistema lo que hacemos es definir pues, las componentes de un vector que llamaremos R vector. Tiene como componentes x, ¿no? Magnitud x y sentido x corchete, y aquí tiene y y sentido menos y corchete. ¿Qué significa este símbolo? Pues básicamente x es el módulo, o sea, lo que mide, y x corchete es un vector unitario. O sea, básicamente lo que le dice esto es en qué sentido va, y esto es el módulo que tiene. Entonces, y corchete es hacia arriba, con un signo menos me lo invierte, y tiene una magnitud y. Entonces, para analizar este sistema, lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton, que fue, bueno, una revolución. Para ello, bueno, lo que hacemos es decir masa por aceleración, masa del péndulo por aceleración del propio péndulo también, vector, es igual a las fuerzas externas que interactúen sobre la propia masa. Y para ello, ¿qué fuerzas interactúan? Claro, tenemos que conocerlas. Vamos a ver. Actúan, como hemos dicho, el peso, ¿no? El peso, que como hemos dicho antes, es la masa por gravedad, ¿no? Masa, gravedad, por la dirección. La dirección es hacia abajo, como hemos dicho. He puesto este plano para simbolizar lo que sería la superficie terrestre, ¿no? Es una fuerza que interactúa en sentido vertical. Y también tenemos otra fuerza que llamamos T vector. Es la tensión que hace que la partícula no se vaya de forma libre, sino que esté atada de forma constante a la propia pared. Entonces, ¿cómo podemos derivar las ecuaciones de movimiento? O mejor dicho, ¿cómo podemos relacionar, como he dicho antes, el parámetro del sistema, un parámetro del sistema que sea medible, con otro que venga dado por las características intrínsecas del problema, como pueden ser la gravedad? Para ello, bueno, vamos a definir este vector de una forma un poco más específica. Definimos R como, esto llamamos θ, ¿no? Esto es el ángulo, el propio ángulo. Entonces sería la componente x va a ser el seno de θ por x corchete, perdón, por la longitud, más en la componente vertical
L por el coseno de teta por el vector unitario. Tenemos definido ya el vector posición de nuestra masa. Aquí podemos sacar factor común L, ¿no? Sería seno de teta, x menos coseno. Podemos ver, por ejemplo, que si ponemos el ángulo igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos que seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Tenemos que nuestro vector apunta hacia abajo, como toca, ¿no? Apuntaría hacia abajo, con una magnitud L. Entonces, vamos a proceder a calcular la aceleración. Para ello, tenemos que saber que la aceleración no es más que la segunda derivada temporal de nuestro vector posición. Vamos a calcularla, pues. Derivamos respecto del tiempo. La longitud no varía respecto del tiempo, por lo tanto no varía. Ahora tenemos que derivar respecto del tiempo el seno de teta, x, menos y. Podemos ver, sabemos que la derivada del seno es el coseno y aparte tenemos que saber que el ángulo también depende explícitamente o implícitamente del tiempo. Esto será entonces el coseno del ángulo por la derivada del ángulo respecto del tiempo. Esto será, esto sería menos seno del ángulo por la derivada del ángulo respecto al tiempo. Entonces, podemos ver que esto puede salir factor común, y esto nos quedará L por factor común, coseno de teta, x, menos seno de teta, y. Ya tenemos definido el vector velocidad en este caso. Vamos a por el vector aceleración, que es el que queremos. Para ello, la segunda derivada respecto del tiempo no es más que derivar esto respecto del tiempo, ¿no? Y tenemos dos contribuciones. Esto, la propia velocidad, esto, la variación del ángulo respecto al tiempo es la velocidad angular. Depende también del tiempo. Entonces tenemos una cosa que depende del tiempo por otra cosa que también depende del tiempo. Entonces primero derivamos esta. Y ahora, pues, más la primera por la segunda derivada. Que aplicando otra vez la cadena, ¿no? Sacaría un factor común derivada respecto de teta, aquí. Entonces nos quedaría un cuadrado por la derivada. Menos coseno. Y aquí, vale, aquí me he equivocado. Aquí sería un más, por lo tanto aquí un más. Aquí un más. Vale. Ya tenemos la aceleración del vector posición, o mejor dicho, la aceleración de la partícula, pues calculada. Antes de calcular las fuerzas que interactúan en nuestro sistema, vamos a especificar un poco las coordenadas o en qué base estamos trabajando. Y para ello, recordamos que r vector no es más que la componente en x, que sería el L seno de teta, por x menos L coseno de teta en y. Y lo que querríamos sería un vector unitario que apuntase en la dirección de la propia posición de la partícula. Y para ello lo que hacemos es definir un R corchete de tal forma que esto, el módulo, valga 1. Entonces, lo que hacemos es, el módulo en este caso era L, pero queremos que sea 1, entonces ponemos L igual a 1. Esta es nuestra base. O sea, si nos fijamos aquí, la componente de aceleración, vemos que este vector está presente en uno de los dos sumandos, y es en este, ¿no? Pero con signo invertido. Si ponemos aquí un menos, aquí introducimos el signo menos, y vemos que este es exactamente el vector, ¿no? Entonces, podemos decir que una contribución de
la aceleración está en el sentido de r unitario, ¿no? Que es menos L por la velocidad angular al cuadrado y en el sentido r unitario. Bien, pues esto es lo que se llama la fuerza centrífuga, porque cuando nosotros rotamos en un sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, una rotonda, o rotamos una cuerda con un peso, sentimos una fuerza siempre hacia el exterior, ¿no? En el caso de la rotonda, en el sentido opuesto al del giro. Esa es la fuerza centrífuga y aparece de forma natural cuando nos pasamos a un sistema de referencia que se llama de polares, ¿no? El sistema polar. Y el sistema no es más que especificar el radio y el ángulo. En este caso, la componente de la aceleración causada sobre el vector posición, o sea, el que es radial, es la fuerza centrífuga. ¿Y este vector cómo lo conseguimos? Bueno, pues ese no es más que la derivada de r respecto de θ, o lo que llamaremos phi corchete, que no es más que este. Es perpendicular y es en la dirección angular. Si derivamos, esto sería coseno de θ x más seno de θ y. Entonces ya tenemos definido nuestra aceleración, ¿no? Esta es la coordenada radial y esta es la angular. Entonces vamos a especificar ahora sí las fuerzas. Para especificar las fuerzas, primero vamos a calcular qué valdría el peso, pero recordemos que lo queremos en este sistema de referencia, en un sistema de referencia radial y angular. Para ello, si dibujamos esto aquí, tenemos el peso, tenemos la tensión. Entonces lo querríamos. Vemos que la tensión ya está en el propio sistema de referencia radial. Entonces nos falta, básicamente, el peso, ¿no? Llamaremos esto P sub R minúscula y esto P sub phi. Y esto nos damos cuenta de que si nosotros prolongamos esto no es más que el ángulo θ, ¿no? Entonces, aquí ponemos P sub R, ¿qué va a ser? Pues va a ser P, esto es θ, por el coseno de θ, ¿no? Si nos fijamos. Ahora, ¿qué vale P sub phi? Pues vale P por el seno de θ, pero nos fijamos que está en el sentido opuesto al angular, entonces es un signo menos. Ahora, ¿qué vale la tensión? Bueno, la tensión es la que es, ¿no? Simplemente ya está descrita en R, ¿no? Entonces, la tensión vector sería el módulo por R, pero en signo negativo, porque apunta en dirección opuesta. Ahora sí, ya tenemos la receta y tenemos todo calculado para aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es esta. Vamos a aplicarla, pues. Masa por aceleración, la hemos calculado. Masa por... la tenemos ahí. Ponemos corchete. L. Esta es la notación que se suele utilizar en mecánica clásica. Y dos puntos, cada punto simboliza una derivada, ¿vale? Es análoga. Esto es phi menos L, ¿ves? Un punto, una derivada, por R. Ahora, esto es igual a las fuerzas que actúan sobre el sistema. Y hemos dicho que en R actúa P coseno de θ menos T, R. ¿Qué más actúa? Ahora sobre phi actúa menos P seno de θ, phi. Muy bien. Pues ya tenemos el sistema descrito. Vamos a indagar un poquito más. Y para ello, bueno, vamos a agrupar los términos que acompañan a cada vector unitario. En este caso nos fijamos que en cada lado de la igualdad tenemos phi y phi, y aquí R y R. Entonces, para que un lado de la igualdad sea igual al otro,
y es una igualdad vectorial, entonces las componentes de cada vector unitario tienen que ser iguales. Eso quiere decir que nos da un sistema de dos ecuaciones. M por L por teta, dos puntos, lo que está ahí, igual a menos P por el seno de teta. Y por otro lado, M con un signo menos L teta punto al cuadrado, eso es igual a P por coseno de teta menos C. Y nos fijamos que realmente la primera ecuación depende únicamente de teta, ¿no? Porque el peso, la longitud y la masa nos vienen dadas ya. Son datos externos al problema. Entonces nos quedamos con la primera ecuación. Vamos a ordenar un poco la pizarra y vamos a por ello. Pues ahora vamos a trabajar con la primera ecuación. La primera ecuación que nos dice que masa por longitud por la aceleración angular, ¿no? Teta dos puntos, la aceleración del ángulo, es igual a menos el peso, pero el peso recordemos que es masa por gravedad, por el seno del ángulo. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una masa en cada lado, entonces, como no es cero, no es un fotón, podemos tacharlo. Y tenemos, bueno, ya tenemos la ecuación y vamos a simplificarlo un poquito más. Vamos a pasar esto al otro lado y vamos a dividir por L. Dividimos por L, pasamos esto al otro lado y nos queda teta dos puntos más G dividido por L, seno de teta, igual a 0. Bien, esta es la ecuación que describe un oscilador o un péndulo simple, pero vemos que aquí hay un seno. Esta ecuación se puede resolver, pero de una forma implícita. No es fácil de resolver porque está este término y es lo que se llama una ecuación no lineal. Entonces, para poder trabajar de una forma un poco más ideal y más tratable, lo que se suele hacer es decir, bueno, yo estoy trabajando con oscilaciones, ¿no?, que sean pequeñitas. O sea, que el ángulo este sea relativamente pequeño. Esto quiere decir que va haciendo vaivenes pequeños. En otras palabras, que el seno de teta lo aproximamos por teta. ¿Y cómo se puede demostrar esta igualdad? Bueno, muy fácil. Si nosotros dibujamos el seno, ¿no?, en una circunferencia, ¿qué simboliza el seno? Si la circunferencia mide 1, radio 1, el seno nos dice el valor del cateto opuesto. Esto es seno de teta, ¿no? Si esto es teta. ¿Pero qué nos dice teta? Teta, el ángulo, lo que nos dice en radianes es básicamente la longitud de la circunferencia, ¿no? Si el ángulo vale 2 pi radianes, es básicamente el perímetro de una circunferencia, porque ha dado una vuelta entera. Entonces, podemos ver cómo, si nosotros dibujamos esta parte, a medida que esto se hace más pequeño, esta longitud y esta, o sea, el seno del ángulo y el ángulo son aparentemente iguales. Entonces es por eso que es válida esta igualdad. Entonces, vamos a introducir esta igualdad aproximada en la ecuación directamente y vamos a estudiarlo un poco para ver si podemos extraer algún resultado interesante. Sustituimos oscilaciones pequeñas. Esto nos queda que la aceleración angular será G dividido por L igual a 0. Y esta sí que es la ecuación del péndulo simple armónica. ¿Por qué? Porque es una ecuación lineal, solo depende del ángulo. Y uno, tras investigar un poco las soluciones de esta ecuación, se da cuenta de que la frecuencia de oscilación que he representado antes, o sea, básicamente los vaivenes que da, viene dado por esta magnitud de forma directa. En otras palabras, esto es la frecuencia angular. Se llama omega, la frecuencia angular, pero al cuadrado, ¿no? ¿Qué hemos obtenido aquí? Hemos relacionado
algo que es intrínseco del planeta Tierra, como la gravedad, que viene dado por una fuerza externa, con valores como la frecuencia que se pueden calcular de forma experimental y la longitud del péndulo, que también se puede medir, lo hemos relacionado y de esta forma podríamos hacer un experimento que haremos en el próximo vídeo para poder calcular el valor de la gravedad de todo el planeta entero con un simple péndulo. ¿No parece asombroso? A mí la verdad es que me parece bastante. Entonces, queda demostrado esto, ¿vale? Que a partir de este sistema, que es lineal, se puede extraer que la frecuencia con la que oscila, ¿no?, el sistema es justamente, bueno, esto es al cuadrado, omega es raíz de g sobre l. Entonces, sabemos que la frecuencia angular, o sea, no es más que el número de vueltas que da por unidad de tiempo, ¿no?, es 2pi sobre el periodo. 2pi porque es una vuelta entera y el periodo porque es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no? Entonces, el periodo es lo que calcularemos de forma directa, ¿no?, al analizar cuánto tarda en ir de un extremo y volver. Esto es el periodo. Entonces, estudiaremos eso y a partir de ahí invertiremos esta igualdad para obtener nuestra deseada gravedad. Antes de acabar, me gustaría hacer un pequeño inciso que es un poco más técnico y que, bueno, trataré de saber o mostraros cómo se puede obtener la frecuencia en función de los parámetros del sistema, ¿vale? De una forma un poquito más matemática. Para ello, pues, sabemos que este sistema es oscilante, ¿no? Oscila. Y que una forma general de oscilación relativamente simple es una combinación de senos y cosenos. Pero es que a la vez sabemos que la fórmula de Euler nos relaciona la exponencial imaginaria con justamente lo que nosotros buscamos. En otras palabras, si nosotros suponemos que nuestra función es la exponencial imaginaria de i omega t, ¿vale?, donde omega es la frecuencia y t, pues, es el tiempo. Esto por una constante que module la amplitud. Esto no es más que a por, haciendo la fórmula de Euler, omega t, perdón, aquí seno de omega t, más i seno de omega t. Esto es fórmula de Euler. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la exponencial porque es bastante más sencillo y vamos a sustituir esta ansatz, que se llama, es como una prueba de una solución, en directamente la ecuación. Para ello tenemos θ punto, que no es más que a, que no depende del tiempo, por la derivada de la exponencial. Pero la derivada de la exponencial es simplemente bajar el exponente, ¿no? Volvamos a derivar ahora. θ dos puntos es a y omega, pero justamente nos vuelve a bajar la magnitud. Ahora, ¿esto qué vale? Esto es i al cuadrado por omega al cuadrado. Pero i al cuadrado no es más que la definición habitual de un número imaginario, o sea, de la unidad imaginaria, que es -1. Esto es -1. Sustituimos y esto nos queda menos omega al cuadrado a elevado a i omega t. Pero nos damos cuenta que la segunda variación temporal no es más que menos omega al cuadrado por la propia función, ¿no? Esto es menos omega al cuadrado por la propia función. Entonces sustituimos la segunda derivada aquí directamente. Esto es la segunda derivada más g sobre l θ es igual a 0. Ahora bien, vemos que podemos sacar factor común θ. Y nos damos cuenta de que para que sea 0, θ, como es una exponencial, no va a ser 0. Pero para que esto se cumpla, tiene que cumplirse que esto sea 0. O en otras palabras, que omega al cuadrado sea g sobre l, que es justamente la relación que buscábamos. Es la frecuencia, relaciona la frecuencia angular con los parámetros del sistema.
Y por último, me gustaría aclarar para qué se utiliza la segunda ecuación. La segunda ecuación se podría calcular sobre todo para calcular la tensión que existe sobre el cordel en cada unidad de tiempo. Porque vemos que resolver la primera ecuación se puede porque no depende de t explícitamente. Entonces, si aquí despejáramos t, porque ya sabemos en cierto modo θ, o sea, el ángulo en función del tiempo, lograríamos saber en cada instante de tiempo cuál es la fuerza que se ejerce, o sea, que ejerce el cordel sobre la partícula para que ésta no se caiga, teniendo en cuenta la fuerza centrífuga, claro. Entonces, si os ha gustado el vídeo, bueno, espero un apoyo por vuestra parte y nada, dale a like, suscribíos y bueno, nos vemos en la próxima. Recordad que el segundo vídeo, el siguiente, va a ser sobre el proceso experimental y cómo lo hago, en plan, cómo calculo el periodo para luego poder calcular la gravedad de la Tierra. Hasta ahora.